Hola a todos, soy David y les doy la bienvenida a El Árbol de Luz, el espacio donde exploramos juntos la historia, la religión y la espiritualidad de una forma simple y fascinante. En este episodio nos vamos a sumergir en un momento clave, el viaje de Jesús a Jerusalén. Y para ello cuento con la voz de mi hermano, Daniel. Pero antes de comenzar, quiero aprovechar por agradecer a Nicole, una parte fundamental de nuestro equipo, que como dicen en la televisión detrás de cámara, porque se hizo cargo del episodio anterior en mi ausencia. Así que muchas gracias, Nicole. Hola, hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido, hermano David. Oye, vamos a continuar con nuestro relato de nuestro personaje favorito, que es Jesús. En lo que quedamos, el capítulo anterior, estuvimos conversando sobre la, la infancia de Jesús, sus primeros años, cuando, digamos, desde los 9 hasta los 12 años. Quedamos en Jesús con 13 años, graduándose de, la, de sus estudios elementales, eh, y más o menos recordando lo que conversamos. Jesús a sus 13 años se gradúa de la sinagoga, es felicitado por digamos, por su chazán, que era su profesor, con quien tenía una muy buena relación, y también por los ancianos de la ciudad, que si bien en su momento fue tema lidiar con Jesús, digamos, por estos conflictos que podemos decir, que podemos nombrar, por ejemplo, el asunto de su dibujo o de su modelo en arcilla, que en algún momento se le acusó como de idolatría y de sacrilegio, y que se le pidió a José que le llamara la atención. Ujú. Eh, ya en este momento, así todos estaban muy orgullosos de él, porque era como el orgullo el orgullo de la ciudad, el orgullo del barrio. Así que, si bien habían ocurrido estas situaciones, los ancianos estaban muy orgullosos y ellos, como que planificaban la vida de Jesús, como prosiguiendo sus estudios en Jerusalén, que podríamos decir que era como obviamente la cuna religiosa, y a quienes les gustaba dedicarse a eso, era como, no sé, hacer un postítulo en una universidad importante, podríamos decir, no sé, ir a Harvard o a Oxford, si lo podríamos como llevar de alguna manera. Ocurría esta situación de que los profesores, los ancianos y los mismos padres pensaban que Jesús iba a seguir su estudio en Jerusalén, pero la verdad es que Jesús, cada vez que oía esto, como que nunca le convenció, Ujú. ¿Y ¿ya? eso por qué no, por qué nunca se convenció por eso? La verdad es que, eh, la educación en Nazaret que él vivió, esta educación familiar también, que está rodeado de poder vivir como en una granja, de tener este intercambio cultural con sacerdotes o rabinos de distintos lugares del mundo, es esa libertad que jamás iba a poder tener en Jerusalén. Claro. ¿Ya? Si recuerda el episodio cuando fue una persona, Nacor, que fue un profesor a visitarlo, a invitarlo a Sí, que me fuera a acuerdo. estudiar, ¿te Ujú. acuerdas? Ahí, Claro. bueno, él no quiso justamente por las mismas razones, porque a él ahí se le iba a valorar más el intelecto que su persona. Ujú. Recordemos que Jesús, es su formación como del diario vivir lo que le terminó formando su personalidad y todos estos agregados que hemos conversado antes. Entonces, a los 13 años, Jesús ya puede ir a la gran fiesta que tienen los judíos, o que tenían los judíos, que es la Pascua, ¿ya? Que es esta fiesta tan importante que tienen que tenían los judíos, y que aquí en esta imagen es cuando ellos van saliendo en caravana. Ujú. ¿Ya? Se dice en el libro que de Nazaret salieron 102, 103 personas, creo, y entre ese grupo muchas mujeres que se motivaron por María,
ya que era la primera Pascua de su hijo, de su primogénito, y que Claro. con eso se motivaron muchas mujeres para acompañarlo. Daniel, ¿qué es lo que era la Pascua en sí? Yo me acuerdo que era como se empezó a celebrar, o quizás estoy un poquito confundido, es por la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel, ¿o no? Desde Egipto. Justamente, justamente, Ujú. para las personas que no tienen mucha formación, vamos a hacer esta explicación rápidamente. La Pascua es una fiesta que se empezó a celebrar desde la salida de los israelitas desde Egipto, ya por Moisés. Eh, entonces, esto se transformó en la fiesta la más importante que tenían los judíos, porque es una fiesta nacional y religiosa, porque es como la independencia, es como el día de hoy en muchos países latinoamericanos celebramos la independencia. Eh, entonces, esa es la importancia que tenía la Pascua. Y al mismo tiempo tenía motivo religioso, porque quienes no conocen el relato, el momento en que ocurren las 10 plagas, por ejemplo, la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, los judíos no vivieron esa muerte, porque fue la mano de Dios la que los protegió. Entonces también tenía esta parte como religiosa divina, ¿ya? Entonces, además, es un símbolo de liberación, como de identidad y también de memoria. Y en la época de Jesús, lo que se hacía era una peregrinación que era obligatoria, ¿ya? Perfecto, pero era obligatoria no necesariamente para las mujeres, ¿no? Exactamente, era obligatoria, pero siempre se hacían estas salvedades con las mujeres. Eh, Ujú. y sobre todo en Jerusalén, que eran mucho más conservadores, las mujeres eran relegadas, ¿ya? Pero Nazaret, como siempre, es como este ejemplo que tenemos de que es una provincia liberal, ocurrían situaciones Ujú. de este tipo, en el que aquí se armó un grupo importante de mujeres que acompañó a su familia. Pero claro, era una peregrinación obligatoria para hombres, ¿cierto? Otra época, muy machista, por supuesto. ¿Y qué es lo que ocurría en la Pascua? Es que en el templo se ofrecían sacrificios de animales, ¿ya? Era una fiesta que duraba una semana completa, ¿ya? Y entre medio de las cosas que ocurrían era una cena, la cena pascual, que correspondía a un cordero, comían cordero asado y con pan sin levadura y hierbas amargas, ¿ya? Así que era una fiesta que tenía un sentido político también, porque como que le recordaba la liberación del yugo extranjero. Entonces era como, en esa época, celebrar la Pascua es como darle un mensaje a los romanos digamos, de orgullo nacional y decir Claro, que aquí yo estamos. no Sí, acepto. sí. Exactamente, aquí estamos. Y sin ir más lejos, Jesús murió una Pascua, ¿ya? Porque era una fiesta, como les digo, muy, muy importante. Muy importante, claro. Ahora, continuando el relato, ¿ya? De cómo fue esta salida, Jesús viajó el viaje de ida con su madre, ¿ya? Porque él va a Jerusalén a transformarse como en un hijo de los mandamientos, es como el paso de la adolescencia a la adultez, o como de la niñez a la adultez. Estos típicos como pasos que son más simbólicos más que nada. Ajá. Entonces, él de ida va con su madre y de vuelta vuelve como un hombre, comillas, y vuelve como con el grupo de los hombres con De el los papá, hombres. ¿ya? Ah, ya, ya, ya. En el mapa, al lado derecho, tengo marcado algunos puntos que son los más importantes que se mencionan en el libro de cómo fue este viaje, ¿ya? ¿Cómo fue el viaje? Fue desde Nazaret, pasando por el valle de Jezreel, cerca del monte El Gilboa, a través del río Jordán, ¿ya? Del valle del Jordán, llegan a la ciudad de Jericó a Betania y de Betania a Jerusalén. En el libro se mencionan todos estos lugares y se recuerdan hechos históricos, porque para Jesús esto además fue como un viaje como académico para aprender también de la historia de Israel. Entonces iban recorriendo un lugar y dicen así, por ejemplo, ya, y en Jericó que ocurrió tal cosa con el rey tanto o con el juez, hechos históricos a través de estos lugares, ¿ya?
Esta es la ruta, digamos, que es la ruta larga, porque si se pueden dar cuenta, entre medio está la ciudad de Samaria. Y la lógica dice de que un viaje de Nazaret a través de Samaria para llegar a Jerusalén era mucho más rápido, Era más ¿ya? directo. Ya, ¿y Exactamente, mucho más por qué lo directo. evitaban? Samaria, ahí donde estaba, ¿cómo se llama? Esta persona. Se El me buen fue. samaritano. El buen samaritano, ¿no? Exactamente, sí. Mira, es importante eso, el mencionar el tema de los samaritanos, así que qué bueno que aquí lo estás comentando. En el libro se dice que justamente deliberadamente ellos dicen rodear la ciudad de Samaria, porque ellos no se quieren, comillas, contaminar con los samaritanos. Un comentario totalmente racista, este es racismo puro, ¿ya? Ahora, ¿por qué tenían este problema con los samaritanos? Ya, esto se explica en esta diapositiva. Al lado derecho está el mapa que hemos revisado anteriormente, que es cómo era Israel en los tiempos de Jesús, cómo eran estas zonas geográficas, ¿ya? Y al lado izquierdo tenemos al Israel como histórico. Aquí también voy a tener que hacer un breve resumen. Israel, cuando se transforma en reino, ¿cierto? Su primer rey es el rey Saúl. Claro. Después de eso está el rey David y después está el rey Salomón. Y Solamente. hasta ese momento Israel es un país, un reino, perdón, un reino. ¿Qué ocurre en ese momento, después del rey Salomón? Que el reino se divide en dos. La parte norte, que se va a llegar, va a continuar llamándose el reino de Israel, y la parte sur, que se va a llamar el reino de Judá, ¿ya? Acá en este mapa del lado izquierdo, el sur está como un color como más, como rosado, naranjo, Claro. corresponde a Judá, y la parte norte que está azul corresponde a Israel, que son las 10 tribus, que se les conoce como las 10 tribus perdidas. ¿Qué ocurrió en ese momento? Israel, o el lado norte, fue conquistado por el imperio asirio, todos los habitantes del lado norte fueron exiliados de ese lugar, ¿ya? Y con el paso de los años, esta región fue habitada por personas que mandaron los asirios. Es como que tu país te exilien y después lo repoblen con gente de otros países. Entonces, digamos, la zona norte o la región norte se transformó en una ciudad, perdón, en un pueblo como mestizo, mezclado entre extranjeros algunos que se lograron quedar. Entonces, desde ese momento, para los judíos, toda esta zona norte, y que si lo ves si ya lo ves en el mapa del lado derecho, ya corresponde a Samaria, pero solamente una parte de Samaria, porque si te das cuenta, Galilea está más al norte todavía. Claro. Pero en otro hecho histórico, Galilea después también fue repoblada, pero repoblada por judíos. ¿Ya? ¿Me sigues? Perfecto. Como Sí. que esta zona intermedia fue repoblada en su momento, pero mestiza, y la parte norte fue repoblada, pero por judíos. Ujú. Ahora, más allá del tema de racial, o sea, del racismo, de que este haya sido como un pueblo mestizo contaminado por razones políticas y por razones religiosas, porque los judíos como que aborrecían a los samaritanos porque además su cultura era una mezcla como de paganismo con judaísmo. Ah, claro. Ellos todavía quedaron pegados muchos dioses, Baal, que se nombra en la Biblia, todos estos dioses que eran como extranjeros se mezclaron. Entonces, eh, se transformó en una zona que no era como pura, por decirlo de alguna manera, como que perdieron la religión que en algún momento tuvieron como país. Y posterior a esto, estoy tratando de simplificar, después de que hubo la reconstrucción del templo, ahí ocurrieron ya conflictos directamente entre estos como mestizos y los judíos puros, todo esto entre comillas. Entonces se transformó en un tema racial, en un tema político y en un tema religioso. O sea, Ujú. diferencias por todos lados.
pero a mi entender es racismo, racismo puro, ya que lamentablemente hasta el día de hoy vemos estos mismos pecados. Eh, y claro, pues, después cuando Jesús contó la historia del buen samaritano, eh, el fin de esa parábola es como exponer como a la cara, a la, digamos, esta hipocresía de las personas de aborrecer digamos, a sus propios hermanos, porque por muy mestizos que sean, son tus hermanos. Entonces, claro, el buen samaritano es como decirte que un extranjero a quien tanto odias en realidad es mejor persona que tú. Bueno, eso es como, ahí no estamos adelantando mucho, pero eso es para que se entienda ese odio que había con los samaritanos. Son maretanos. Vale. Cuando revisamos el mapa, dentro de los lugares importantes que camino a Jerusalén, o de los últimos lugares, es Betania. Y aquí en Betania pasa una situación que es muy importante mencionar, que es cuando la familia, digamos, Jesús, María y José, conocen a una familia que les da hospedaje y que los trata muy bien, como viajeros, como peregrinos, Ujú. que es la familia de Simón de Betania. Vale. Ahora, ¿cuál es la importancia de Simón? Son estos niños, que es la familia de Simón, que después en la Biblia van a ser muy importantes, que es Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta, creo que se llaman. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que relevar acá? Que es la presencia de Lázaro. Quienes recuerdan el relato bíblico saben que Jesús resucitó a Lázaro. Y es uno de los milagros premeditados que tuvo Jesús y que como que salieron del corazón, como que salieron del Ujú. alma. Y aquí Claro. como que quiero como que me gustaría como que hicieran la reflexión de por qué para Jesús fue tan duro cuando murió Lázaro, por qué sufrió tanto, por qué fue tan doloroso cuando murió Lázaro. Porque claro, Lázaro lo conoció a los 13 años y fueron amigos desde muy niños. De niños, claro. Y Bueno, recordemos esto, que en la Biblia dice que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Entonces es era su amigo, amigo, amigo. exactamente, y amigo de niños, o sea, si ustedes pueden Ujú. hacer memoria como si tienen algún amigo que sea de su niñez, y después cuando ya son viejos y los ven y lamentablemente fallece, es un dolor que uno puede llegar a comprender y Claro. poder como empatizar ahora con Jesús, porque claro, el relato bíblico, la verdad es que cuenta algo, pero si tú le agregas este contexto de que se conocieron a los 13 años y de que fueron amigos desde esa edad y que Jesús todos los años que iban a celebrar a Pascua pasaba a Betania, Ujú. la verdad que yo siento que las cosas como que ahora toman otro significado, Claro, ¿ya? totalmente. Eh, Ujú. y bueno, más adelante, cuando vayamos avanzando con todos estos capítulos, nos vamos a dar cuenta de que Jesús en algún momento de los milagros más deliberados que hizo fue resucitar a Lázaro. Y es porque, claro, él quería mucho a él y a su hermana, digamos, porque son sus amigos de la infancia, ¿ya? Una de las paradas como finales antes de llegar a Jerusalén fue pasar por el Monte de los Olivos, que acá lo mencionan también en el libro, que esta Ujú. imagen, digamos, del Monte de los Olivos que tiene vista como directa a Jerusalén. Y acá en el libro también como que se hace algo como un poquito como poético, que es de que Jesús como queda asombrado con la ciudad, del ver la ciudad, lo bonita que era Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, y que dice, ¿quién iba a pensar que, no sé, 25 años después o 30 años después se iba a repetir esta misma imagen, pero de Jesús en el Monte de los Olivos, llorando por una ciudad que lo iba a rechazar, que lo Claro, estaba rechazando y que lo iba a rechazar y que, claro. bueno, que fue minutos antes de su muerte. Entonces aquí se genera como esta cosa como un poquito como poética de que Jesús se desde el Monte de los Olivos, la visión que es que estos como sentimientos encontrados que se generan al mirar a la ciudad de Jerusalén. Así que también es un momento como importante que se relata en el libro, Ah, que es en el libro hacen ese punto. Sí, claro, sí, no, Ah, no es algo que se me ocurrió a mí, sino que vale, lo dicen en el libro. vale, vale, vale. Sí, ya, ya bueno. Continuamos acá también con la presentación.
Cuando Jesús, digamos, llegan a la ciudad de Jerusalén, se hospedan en una casa de un pariente rico que tenía María, ¿ya? Ujú, Y cuando ya llegan a la ciudad y Jesús, recorren, hacen como un recorrido como express con José y van a conocer las escuelas rabínicas o las sinagogas, que es donde ellos pensaban que Jesús iba a seguir su estudio. Lo que dije lo que dije ujú, al principio del capítulo, claro. ¿ya? Eh, y bueno, José estaba muy emocionado ahí explicando dónde podía estudiar o dónde no podía estudiar. Y Jesús, la verdad que era bastante apático con esto. La Claro. imagen yo creo que Sí, lo está claro. representando bien, ¿cierto? De que Jesús estaba convencido que él no iba a estudiar en Jerusalén. Eh, Ahora, por supuesto que después ocurrieron una serie de situaciones que hacían imposible que él estudiara, que ya lo hemos spoileado hartas veces, pero José tuvo una muerte prematura, lo que lo obligó a Jesús a madurar más rápido de lo que pudo haber sido, ¿ya? Pero además lo que me preguntaste al principio, este conservadurismo, esta religiosidad tan rígida, no iba para nada con la personalidad de Jesús, estos sacerdotes o estos rabinos que eran como tan obstusos, tan cuadrados, la verdad que a él nunca le llamó la atención. Entonces, la visita a la escuela rabínica, la verdad que no fue algo como agradable para Jesús. Pero más desagradable aún fueron muchas cosas más que él vio en la ciudad, cosas que le molestaron, digamos, estas multitudes de personas, esta cuestión como caótica, y que a Jesús lo único que hacían era generar las mismas preguntas incómodas que tuvo en algún momento en Nazaret y que resolvió a través del chazano, o los ancianos que pudieron de alguna manera resolver sus consultas o sus dudas. Llegar a Jerusalén fue como un retroceso, porque ver una ciudad caótica, eh, ver cosas como que a él le chocaron mucho, que es el saber que se iban a sacrificar animales. Ya. Jesús se crió en una granja, él tenía, Amor por los habían animales. como Sí, más, claro, había un amor por los animales, entonces fue muy chocante para él ver esto y empezaron los cuestionamientos a José, decirle, ¿por qué Dios querría la muerte de tantos animales? claro. Ese sinsentido que le llama la atención. Esta forma de ver que tenía la gente en Jerusalén, Dios, la verdad que los choca mucho. Entonces, este es uno de los puntos como muy álgidos en la infancia de Jesús, que es esta llegada a Jerusalén. Para él fue muy chocante, fue muy fuerte. Y muchas de estas dudas salieron a flote. Y José muy incómodo. José está muy incómodo porque la verdad que este niño preguntón que hablamos en algún momento, ya que ya está totalmente desbordado a lo que él pueda ya decir, ¿ya? Así que este es un momento muy, muy importante, porque este hecho de Jesús, digamos, en el corazón y la mente de vivir esta situación como tan angustiante a veces, la verdad que generó que su mente y su corazón pasaran como por un proceso muy profundo de reflexión. Entonces, toda esta impresión de la multitud, de estas preguntas incómodas, lo hizo que Jesús viviera una noche como de iluminación espiritual, que llenó su mente y su corazón al ver como una multitud tan ciega e ignorante. Esa es como la sensación que quedó en su corazón. Una multitud ciega e ignorante que camina para cualquier lado. Entonces eso como que le perturbó el corazón y la mente. Y eso tuvo una consecuencia, que es que es la siguiente diapositiva. Jesús esa noche, que fue de tanta reflexión, que fue de tanta, digamos, de pensamiento, eh, provocó que, como decía, que su corazón se iluminara, que su espíritu se iluminara, y esa noche él recibió la visita de un mensajero, de un ángel,
un mensajero, claro, un mensajero celestial, que se le apareció y que le dijo, aquí textual, ha llegado tu hora, ya es tiempo que comiences los asuntos de tu padre. Este punto es muy importante porque básicamente es cuando en el libro ya te marcan el fin de la infancia de Jesús y el comienzo de su adolescencia. Ujú. Y que no tan solo bastándole la que va a vivir él como adolescente, de que va a tener que tomar mayor protagonismo y responsabilidad en su familia por la muerte prematura de José, además recibe una visita como angelical en el que le recuerda que además él tiene una responsabilidad como hijo creador, como el soberano de nuestro universo. Entonces, claro, este es un momento como de inflexión nuevamente en la vida de Jesús, pero no como el Jesús humano, sino que aquí ya es cuando empieza a revelarse cada vez más su parte divina. Y esto es como muy como revelador, en el sentido de que quien está contando este relato, ya que también es un ser celestial, angelical, que explicamos en uno de los primeros capítulos de acá del canal, es que ellos también están muy sorprendidos cuando ocurre esto también, porque ellos como que lo están viendo también en vivo, es como que ellos estuvieran viendo una película así de cómo se Ujú. está llevando la vida de Jesús, están como Claro. viéndolo muy, muy, muy encima. Entonces, claro, el misterio de la encarnación es incomprensible incluso para ellos. O sea, si para nosotros es difícil de entender, para ellos también lo está haciendo. Entonces, el poder tratar de entender cómo este joven de Nazaret, este muchacho de Nazaret, es al mismo tiempo el hijo del creador, también es algo que a ellos también los confunde. Pero bueno, desde este punto en adelante, a medida que empieza a pasar el tiempo, la mente humana ya discierne cada vez mejor este hecho de ser un ser humano, pero al mismo tiempo tener esta dualidad divina. Así que es así cuando como el libro termina el relato de la infancia y el paso a la adolescencia, ya en el que se plantean estos grandes objetivos. Esto que es el integrar su propósito, el propósito que él tiene al irse encarnado en nuestro planeta, y también el poder, digamos, integrarse con los deseos de los padres o los deseos o digamos, las obligaciones familiares y las obligaciones sociales también. Aquí no es cómo termina, digamos, esta situación del viaje a Nazaret, ¿ya? Y todo lo que pasa en el templo, que es algo que se relata en la Biblia, porque de Ujú. hecho en la línea cronológica que armamos, este es como uno de los puntos como canónicos, como uno de los momentos canónicos que tiene la Biblia, que es la llegada al templo, que es algo que vamos a conversar en el próximo capítulo. O sea, Exacto. cómo se desarrolla toda la visita al templo, vamos a profundizar mucho más de cómo son estas sensaciones que tiene Jesús en el templo. Claro. Si es que alguien quiere hacer la comparación, esto estamos en la Biblia, sería Lucas, el capítulo 2 versículos 41 al 52, y el libro Durantia es el documento 125. Agradecerle por tantas visitas, tantos comentarios que hemos tenido. La verdad no esperábamos tener que fuera todo tan explosivo. Entonces, día a día vamos contando los suscriptores, revisando los comentarios, los me gusta, así que estamos muy contentos por ese lado. Pero les pedimos por favor de que continúen dándole me gusta, compartiendo, eh, nos ayuda un montón. Nos estamos viendo entonces. Muy agradecido, que estén bien. Gracias, Chaito. Chao, chao.